Muy bien, mis estimados jóvenes, muy buenos días y bienvenidos nuevamente a este nuevo segmento de aprendizaje Aprendo en Casa. El propósito de la clase es conocer y comprender el propósito comunicativo del artículo de opinión y planificar su elaboración, reconociendo sus características, estructura y elementos. Muy bien, vamos a iniciar esta clase con el siguiente texto. Alimentos orgánicos, vida saludable. Dice, el ser humano necesita alimentarse para vivir. Así, según el tipo de alimento que coma, tendrá una buena o mala salud. Considero que el consumo de alimentos orgánicos es la mejor alternativa para mantener una salud adecuada. Recuerden que está en la primera persona. La principal razón para consumir alimentos orgánicos es que estos crecen de manera natural. Esto permite que la planta tenga raíces más profundas y fuertes, por lo que será capaz de absorber más nutrientes, vitaminas y minerales, los cuales son esenciales para la salud humana. También porque en el cultivo de alimentos orgánicos no se utiliza fertilizantes químicos. Este tipo de abono tiene la desventaja de adelantar el desarrollo natural del alimento, originando que tengan menos propiedades nutritivas. Una tercera razón es que los alimentos orgánicos no contaminan el aire, el suelo ni el agua, elementos importantes para vivir plenamente. Por todas estas razones, los alimentos orgánicos son la opción más saludable, ya que su capacidad nutritiva y cero toxicidad nos ayudarán a mantener una vida saludable. Ahora, mis estimados jóvenes, conversemos sobre este texto. ¿Cuál es el tema que desea compartir el autor en este texto, mis estimados jóvenes? ¿Cómo trata de convencer el autor para consumir alimentos orgánicos? Muy bien, seguramente ustedes están diciendo, pues trata de convencer con argumentos, con base, ya que el autor expresa su forma de pensar respecto a la alimentación y nos propone el consumo de alimentos orgánicos y sustenta sus ideas con argumentos científicos. Esos tres razones, mis estimados jóvenes, que son reales y que el autor plantea en este texto, son argumentos. Su principal objetivo es influir con su opinión. Nuevamente estamos hablando de opinión. ¿En qué? ¿En quiénes? En los lectores. En este caso, en nosotros que lo hemos escuchado, ¿verdad? ¿Para qué? Para reflexionar y tomar decisiones adecuadas respecto a la forma de cómo debemos alimentarnos. Y esto último es el propósito de un artículo de opinión. El artículo viene de la palabra o procede de la palabra latín articulus, que quiere decir de los huesos, ¿ok? Y por lo tanto se entiende que un artículo en conjunto con otros forman la estructura de una obra amplia, por no decirlo de un texto, bien sea de un discurso, una constitución o una ley, o bien de una publicación como una revista, periódico, libros cortos, etc. El artículo entonces se refiere a cada uno de los textos de diversos autores que funcionan como partes diferenciadas de un compendio, periódico o revistas que les decía, ¿no? Que se destina a la publicación. El término suele usarse frecuentemente en alusión a los artículos noticiosos principalmente, o de opinión que se publican en la prensa, ¿ok? Y entonces, ¿qué es un artículo? El artículo de opinión, también conocido como columna de opinión, es un texto que tiene como fin despertar cierto interés de la opinión pública que trata temas o problemáticas en primera persona. Un artículo de opinión es un texto argumentativo
que manifiesta lo que sentimos, opinamos o pensamos acerca de un asunto o tema de interés. Ahora sí vamos a ver la estructura. Como cualquier tipo de texto, mis estimados jóvenes, va a ser el título. Luego viene el autor e incluso se puede insertar al lado del autor su propia fotografía del autor. Y luego viene la introducción. Luego viene la opinión, la argumentación y la conclusión. En el título, mis estimados jóvenes, va a anteceder al contenido, ¿sí? Allí el lector lee el título y se anima a leer todo el contenido por lo que es interesante. Luego el autor, listo, ahí está la introducción y ahí introduces el tema, las partes y la anticipación del argumento. Y en cuerpo va, les decía, la opinión y la argumentación. En la opinión, ustedes primero van a opinar sobre el tema que van a escribir. Y luego viene la argumentación. ¿Qué van a hacer en la argumentación? Las razones por qué tu opinión. Las razones del por qué la idea planteada. ¿Sí? Ahí vas a ir justificando. Y eso se llama argumentación. Y luego viene la conclusión, que también se puede llamar en esta parte de texto, mis estimados jóvenes, como reforzamiento de ideas en forma de resumen. Entonces, si profe, mi texto es chiquitito, entonces ya no sería necesario escribir un resumen, sino un reforzamiento, una idea adicional que de repente ha faltado explicar. Listo, ahora vamos a ver a grandes rasgos, mis estimados jóvenes, algunos pasos para escribir un artículo de opinión. ¿Estamos? Primero usted va a elegir el tema. Un segundo paso. Voy a realizar una búsqueda de informaciones utilizando fuentes orales o escritas. ¿Ok? Yo puedo utilizar un libro o simplemente una página web en internet. Luego de realizar la búsqueda de informaciones, realizamos un listado de ideas. Sí, pues, ¿qué listado de ideas, profe? Por ejemplo, bueno, a mí se me ocurre realizar una búsqueda de las informaciones del tema del maltrato animal. Se me ocurre a mí, ¿sí? ¿Qué busco? Allá, primero necesito informarme sobre el maltrato animal. Y luego, también de la palabra abandono para conocer un poco más. ¿Qué otra palabra busco? También de la palabra perro, de repente, para tener un concepto más claro, un concepto científico sobre esta mascota, ¿sí? Y luego, ¿qué hago? Sigo buscando más informaciones. Cifras de perros abandonados. Eso también necesito porque eso va a servir de sustento en mi argumentación, en mi texto, ¿sí? Listo, ¿qué más busco? Voy a seguir buscando más. También necesito saber sobre el comportamiento de los perros. ¿Debido a qué el comportamiento de los perros? ¿Sí? ¿Los perros sienten o no sienten? Después de hacer un listado de ideas, puedes hacer un esquema tentativo para que hagas el seguimiento. Ya está, tengo en mi borrador todo eso y voy a seguir estos pasos. Va a ser un truco, va a ser un secreto para que tú lo desarrolles de manera fácil y sencilla. Tu texto argumentativo, que es pues artículo de opinión. ¿Y qué hago? En ese esquema que yo he armado, ¿ya? En el título pongo pues mi título, ¿no? Abandono y el maltrato animal. Y en el autor, obviamente, mi nombre. ¿Qué más? En la introducción, ¿qué ideas voy a considerar? Eso lo voy a poner allá. Voy a introducir con la cifra de los animales del abandono. Ya está. Y luego, en mi opinión, ¿qué voy a plasmar? Ya voy a plasmar voy a hablar un poco del cariño, el respeto del perro y también motivos del abandono. Sobre eso voy a opinar. ¿Y qué voy a poner en mi argumentación? Voy a poner las razones, ¿sí? Y el por qué. Los motivos del abandono del perro. Muy bien, entonces ahora vamos a escribir un artículo de opinión sobre el abandono y maltrato animal. Ok, y así van a escribir en un borrador. Y luego, ¿cómo va a quedar un artículo de opinión, mis estimados jóvenes? Así, en columnas. Por eso otros autores lo llaman como columnas de opinión. ¿Ok? Ahí está el título, su fotografía, el nombre del autor y la parte de introducción. Aquí está la tesis. Un amigo no se abandona. Eso es deshumanización. ¿Ok? Y aquí está la opinión
más abajo, hasta acá, viene la argumentación más abajo y la conclusión dice, aquí el perro y el niño van donde hay cariño. Y ustedes compran un periódico, van a encontrar así de esta manera un artículo de opinión. Aunque ustedes no crean, es el mismo contenido que acaba de hacer yo. ¿Sí? Entonces, ahí está. Profe, ¿podemos añadir también una imagen? Sí, pues, ¿para qué? Para que también llama la atención al lector y también nos ayuda en cuanto a la estética, ¿no? La forma como